que el esfuerzo de la policía y del serrano de capturar a un delincuente queda en saco roto porque justamente van a la fiscalía y es ahí en que 48 horas, sobre todo los delitos por flagrancia, terminan estos delincuentes en las calles. Mientras tanto, conversamos con Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, que se encuentra con nosotros aquí en los estudios, como hemos indicado hace unos instantes. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Sí, justamente el tema de la inseguridad ciudadana es un problema social que nos aqueja a todos a nivel nacional, es un problema transversal a todo el país y Lima y Los Olivos no es ajeno a ello. Sabemos que hay una ola delincuencial que se está incrementando día a día y por eso que es importante no solamente los esfuerzos a nivel municipal, sino el establecer normas con un claro mensaje contundente a la delincuencia que tiene que parar. Y para eso necesitamos también reforzar la normatividad y por eso que justamente hace semanas atrás presentamos 2 proyectos de ley desde la municipalidad para declarar el estado de emergencia, la seguridad ciudadana en los distritos de Lima Norte y otro proyecto para poder implementar acciones del gobierno central en relación con los gobiernos locales para atender la inseguridad ciudadana, que por ejemplo consiste en incorporar en la estrategia de seguridad ciudadana no solamente a la Policía Nacional, que por mandato constitucional tiene el control del orden interno, el de detención y el de solicitar, digamos, la identificación, sino también participar también a los serenos y a las Fuerzas Armadas, especialmente en las zonas más calientes de mayor tasa de criminalidad, según el mapa de delito, y para proteger las fronteras, para que el delincuente que es capturado, el delincuente extranjero que es capturado sea expulsado del país y no vuelva a ingresar, y para que los extranjeros que ingresen al país sean ciudadanos de bien. Creo que eso es importante y adicionalmente hay un problema en el tema de los delitos en flagrancia. 48 horas es insuficiente. Sabemos que la policía está limitada y también la fiscalía está limitada. Hay un fiscal para un territorio muy amplio, de tal forma que en 48 horas a veces no se completa una carpeta fiscal para solicitar la detención preliminar. Debemos pasar de 2 días a 2 semanas para que el delincuente termine en la cárcel cumpliendo su condena y no en la calle, nuevamente delinquiendo, dañando a la sociedad, generando zozobra, generando caos, ¿no? A ver, eso quiero saber un poco más. Entiendo que usted tiene esa buena lectura de lo que está pasando en su jurisdicción en Los Olivos, pero también entendemos que usted es el presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de su jurisdicción en Los Olivos. Esos puntos, por ejemplo, la ha manifestado usted a la Fiscalía, al Ministerio Público, que forma parte de estos Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, ha conversado con la policía para que vean cómo pueden incrementar recursos humanos o estrategias para poder frenar la ola delictiva en su zona. Sí, por supuesto. Yo soy el presidente del CODICET. Como alcalde de Los Olivos encabezo justamente la lucha contra la inseguridad ciudadana en el distrito de Los Olivos y participamos y articulábamos muy bien con las 3 comisarías que existen en Los Olivos: PRO, Comisaría Laura Caller y Comisaría Sol de Oro. Pero como les digo, no son suficientes esos esfuerzos. Necesitamos endurecer la norma, decirle el mensaje contundente y frontal al delincuente que van a terminar tras la cárcel, pero para eso necesitamos convocar. ¿Cuándo fue la última reunión del CODISEC? Hace 3 semanas atrás. Hace 3 semanas. En esa reunión, ¿quiénes han participado? Participan diferentes entidades que componen el CODICET. Participan los comisarios, participan también representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, sociedad civil, las juntas vecinales, al representante de la Fiscalía, usted le planteó esa limitación que tienen respecto al tema número de fiscales y que no pueden, lógicamente, acelerar con las investigaciones de los capturados criminales. ¿Qué le dijeron los representantes de la Fiscalía? Estos 2 proyectos de ley que ya se aprobó en el Consejo Municipal de Los Olivos es una propuesta de las falencias que existen en la estrategia de seguridad ciudadana. Digamos, directamente no lo hemos consultado con ellos, pero es evidente en el quehacer ciudadano, en el quehacer del día a día, vemos cuál es el problema. El problema es que el esfuerzo de la policía y del serrano de capturar a un delincuente queda en saco roto porque justamente van a la fiscalía y es ahí en que 48 horas, sobre todo los delitos por flagrancia, terminan estos delincuentes en las calles. Yo creo que ese es el gran problema, pero no es un problema, de inoperancia. Yo entiendo, por eso le estoy preguntando. Lo que quiero saber es si usted planteó esa problemática al representante del Ministerio Público en esa última reunión del CODISEC
para que encuentren al menos un eco, una respuesta de cómo paliar hasta que se pueda determinar la emergencia frente al tema de inseguridad que varios distritos reclaman, hasta que eso ocurra. Mientras tanto, van luchando con lo que tienen, con las armas que tienen. ¿El Ministerio Público o el representante alguna respuesta les dio? ¿Le manifestó usted sobre esta falencia para poder superarla? Bueno, directamente sobre el tema específico no hemos conversado, pero sí hemos recogido todas las inquietudes, todas las quejas y justamente y que lo hemos justamente establecido y plasmado en 2 proyectos de ley. Porque, digamos, es cierto, no necesitas, digamos, una reunión del CODICET o de otros, digamos, espacios para poder definir bien claro que muchos de estos esfuerzos que hace la Policía Nacional y que hace el Serenazgo caen en saco roto, sobre todo delitos en flagrancia, y si usted, que el delincuente que es capturado en flagrancia termina nuevamente en 48 horas en las calles cometiendo delitos, generando zozobra, pero dañando si usted a la sabe sociedad. Que la y yo creo que ahí mayor, es importante. Pero si, alcalde, usted sabe que la deficiencia mayor es la falta de fiscales. En cuanto a número nos referimos, ¿por qué no lo puso en manifiesto? ¿Por qué no gestiona? ¿Por qué no escribe? ¿Por qué no busca reunión con la fiscal de la Nación para poder superar ello? Bueno, ante tu, digamos, inquietud, vamos a hacerlo, pero hablamos de un gobierno local. Yo hago el esfuerzo desde la municipalidad, pero lo que nosotros estamos haciendo con estos 2 proyectos es llamar la atención de las autoridades nacionales para poder justamente primero debatir en el Congreso de la República y también recurrir al Poder Ejecutivo para que tome cartas en el asunto, para que pueda enfrentar de una vez frontalmente la lucha contra la delincuencia. Eso es lo que hacemos, llamar la atención desde un gobierno local, desde un espacio pequeño de poder como es Los Olivos a nivel nacional. Yo creo que ahí hay que asumir todos los esfuerzos, todas las municipalidades, todos los alcaldes, para tener un solo mensaje, de poder endurecer la norma para poder decirle el mensaje contundente y claro a la delincuencia, que sus horas están contadas y que van a terminar tras la reja donde corresponde, cumpliendo su sanción para evitar justamente que sigan dañando a nuestra sociedad. Yo creo que ese es el mejor mensaje, pero no solamente es una falta de fiscales en el número, sino también de cambiar la norma del Código Procesal Penal. ¿En qué sentido? De pasar de 2 días del proceso investigativo a 2 semanas en delitos en flagrancia, porque puede haber un buen fiscal, todo lo que tú quieras, con buenas inquietudes, con buena predisposición, pero a veces generar una carpeta fiscal para solicitar la detención preliminar es insuficiente. Necesitamos ampliar ese periodo de investigación a 2 semanas para realmente hacer que ese delincuente que es capturado en flagrancia termine tras las rejas. Comentarte, por ejemplo, que al día 233 de nuestra gestión tenemos 383 presuntos delincuentes retenidos bajo la ley del arresto ciudadano en flagrancia, desde la municipalidad, desde nuestra propia iniciativa, con nuestra propia base de datos digital, que te da 2 mensajes, que en Los Olivos sí hemos tomado en serio la lucha contra la delincuencia, y segundo, que es una base de datos para que el ciudadano víctima del delito pueda recurrir a esa información y poder identificar al agresor, al delincuente. Creo que esos 2 mensajes potentes y que se debería replicar justamente en todo el país. De esos más de 380 detenidos, ¿cuántos están tras las rejas? El 98% de los retenidos, porque lo que podemos hacer nosotros es retener bajo la ley de retención en flagrancia, el 98% terminan en las calles nuevamente delinquiendo. Por eso que ahí está el cuello de botella, entonces, como te digo. Allí está el gran problema. El mensaje el número de fiscales que nos da usted, y en la norma que es muy pequeña, digamos, el periodo de investigación de 2 días para poder tener una carpeta fiscal completa y el fiscal pueda solicitar la detención preliminar. Ahí regreso al primer punto que le estoy insistiendo. ¿Por qué es que si hay una deficiencia en número de fiscales, por qué no se avanza con esa gestión? Yo entiendo que el tema de la criminalidad... Por eso nosotros llamamos la atención. Llamamos la atención a las autoridades nacionales para que tomen cartas en el asunto. Yo entiendo que el tema de la criminalidad es una lucha o estrategia que directamente le compete a la policía. Pero el aparato, el sistema, incluye a los gobiernos locales, a la fiscalía, al Poder Judicial y otras instituciones más. Y usted es presidente del CODICEC y entiendo que esa situación puede desbordar a cualquier alcalde como se está manifestando en estos momentos, como se está conociendo. Eso es bastante entendible. Pero hay una frase que siempre se repite en tema de gestiones
no hay peor gestión que aquella que no se hace. ¿Por qué no gestionar hasta que salga ese proyecto de ley, que se declare emergencia, hasta que se modifique el Código Procesal Penal, que amplía el tiempo de flagrancia? Hasta que suceda todo eso, ¿por qué no se gestiona las soluciones a corto plazo? Por ejemplo, con el tema de fiscales, para evitar que esos detenidos que hace la policía o el serenazgo bajo la ley del arresto ciudadano, que no vuelvan a la calle, sino que vayan a las rejas. ¿Por qué no se gestiona ese tema de fiscales? Bueno, nosotros desde nuestros espacios hemos llamado la atención en ese sentido. Lo que hemos querido es plasmar esas quejas, esas dudas, esas falencias en 2 proyectos de ley. Eso es lo que quiero dejar el mensaje. Hemos ido mucho más allá de gestionar y de conversar con los encargados que tienen que tomar decisiones en ese sentido. Hemos planteado soluciones con 2 proyectos. Creo que es mucho más que no solamente gestionar, ir a conversar y dialogar, es presentar soluciones. Hemos presentado 2 soluciones que son importantísimas y que tienen, digamos, acciones inmediatas. Primero, declarar en emergencia la seguridad ciudadana en los distritos de Lima Norte. Eso es inmediato, eso debería ser inmediato. Eso no va a ser en 2 años, tiene que ser inmediato para poder hacer participar en esa estrategia de seguridad ciudadana, no solamente a la policía, que por mandato constitucional es quien debe tener el control del orden interno para hacer la detención, el control de identidad, el serenazgo también, sino también las Fuerzas Armadas como respaldo, no para hacer una duplicidad de funciones, pero sí el respaldo, la contención, especialmente en las zonas más calientes de mayor tasa delictiva en el país y en las fronteras, para justamente reforzar la lucha contra la inseguridad. Y el segundo punto que debate el Congreso de la República, cambia el Código Procesal Penal para delitos de flagrancia, para que pasemos de 2 días de periodo de investigación a 2 semanas para que termine justamente en la cárcel los delincuentes. Esas son soluciones. Pero alcalde, esos son soluciones. Me parece que eso es más importante. Es que alcalde, ahí permítame corregirle como ciudadano. Más importante es que haga gestiones efectivas con lo que tiene a la mano. Porque lo que usted me menciona en el proyecto de ley son cosas que están en el éter, son cosas hasta ahorita inexistentes. Porque si no existe una ley que faculte la salida de Fuerzas Armadas, si no hay una emergencia declarada, si no hay una modificación del Código Procesal Penal en doble votación en el Congreso de la República para que pueda modificar ese artículo, eso va a pasar tiempo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? No minimice el reclamo que como ciudadano le hago que tiene que hacer gestiones, porque esa es su chamba. Por supuesto. O sea, su chamba es hacer gestiones y solucionar lo que no se puede resolver en este momento desde su sillón municipal, porque usted no es el fiscal de la nación, pues tiene que hacer la gestión para que pueda atenderse y evitar que los detenidos o los retenidos vuelvan a las calles. Mientras tanto, por eso le preguntaba, si no salen esas normas, ¿por qué ese reclamo de la emergencia lo vienen haciendo desde inicios de año? Desde el año pasado se declaró emergencia con Pedro Castillo y Aníbal Torres y no se resolvió el problema. Siguió la misma situación. Se oponen muchos a que salgan las Fuerzas Armadas a las calles porque no están preparadas para contener el tema de criminalidad. O sea, hay mucha discusión y poca probabilidad de que eso termine ocurriendo. Si eso no pasa, en el peor de los casos, si no ocurre, ¿qué va a hacer usted? Porque su gente reclama soluciones. Por eso, como te comenté de inicio, el primer día de nuestra gestión hemos reorganizado el serenazgo en la Municipalidad de Los Olivos para generar credibilidad. Hemos cambiado jefe de operaciones, supervisores, hemos formado un comando especial que se llama Yanapaqui, que tiene resultados que ya te comenté. Al día 233 de nuestra gestión tenemos 383 presuntos delincuentes retenidos bajo la ley de arresto ciudadano. Eso es desde la municipalidad. Mira, estamos yendo más allá, casi llevando al límite, al extremo nuestras funciones en seguridad ciudadana y lo que nos da la ley orgánica de municipalidades. ¿Por qué? Porque la situación lo amerita. Si tú me dices, si he conversado con el ministro de Interior, Vicente Romero, sobre el tema de más policías para mis comisarías, lo he hecho en varias oportunidades. ¿Qué le dijo el ministro? Sí, he ido también a conversar con el presidente del Poder Judicial de Lima Norte. También hemos estado en varias reuniones. Hemos intercambiado ideas, propuestas. Tienen la predisposición. Hemos conversado justamente con el incremento de los policías de orden y seguridad. Ellos nos han dicho que definitivamente se ha malentendido en el sentido de que no es una policía de segunda línea, es igual la misma policía, pero que necesitamos justamente incorporarlos. El gran problema es que no sé si en 6 meses van a tener toda la capacitación necesaria para proceder de la mejor forma y generar esa credibilidad y esa seguridad en cuando enfrenten al delincuente. Eso es otro tema. Pero sí amerita, digamos, incorporar policías porque tenemos 50.000 policías en este momento de déficit en el país. Por eso que es importante, por lo menos, experimentar una nueva receta. No la receta antigua, la que siempre nos han contado, sino una nueva receta donde se incorporen todos los actores en seguridad ciudadana.
municipalidad, a través del Serenazgo, las Fuerzas Armadas también, estas ideas que también son innovadoras, que lo felicito al ministro Vicente Romero de incorporar 200 detectives para el tema de extorsión, el gota a gota, el sicariato y también la incorporación de policías. Lo que habría que ver es cómo agilizamos para que estén capacitados, bien entrenados, bien formados y puedan ser la solución y no generar, digamos, en el tema del una cuestión negativa. del proyecto que están planteando ustedes para que se declare emergencia Lima Norte, ¿en qué se diferencia ese proyecto de la experiencia que tuvimos con Pedro Castillo de esta declaratoria de emergencia a nivel de Lima, a nivel del Callao, frente a la inseguridad? ¿En qué se diferencia? En que no se buscó los puntos más calientes de mayor tasa de criminalidad según el mapa del delito. Cuando yo hablo plan de control territorial, no hablo que toda la área tiene que ser cubierta, ocupada por agentes de seguridad, es decir, policías, serenazgos, militares, sino las zonas más calientes, bien identificadas. En Los Olivos tenemos bien claras las zonas de mayor tasa de criminalidad: Cerro Pacífico, Chavarría, Confraternidad y Chillón. Hacer allí el plan de control territorial que consiste justamente en compartir con agentes de seguridad y hacer el control de identidad. Con esa solamente acción vamos a tener resultados, porque el delincuente va a decir, oye, ahí están haciendo control, están pidiendo documentos, están pidiendo identificación, no vamos a ir. Solamente con esa acción, pero bien planificada, no en todo el territorio, porque eso implica pues un copamiento de un número importante de efectivos policiales, no hay logística que suficiente. no hay logística suficiente, lo mismo que estamos hablando con el tema de los fiscales. Necesitamos identificar los puntos más críticos y ahí actuar. Y creo que con eso vamos a tener un éxito importante y sobre todo dejar de lado el celo, el celo profesional que a veces existe entre la policía, entre algunos elementos de la policía, el serenazgo y los militares. ¿Hay Eso patrullaje integrado es un tema en su que distrito? se debe dejar de lado. Hay patrullaje integrado con las comisarías de Sol de Oro, ¿Cuántas unidades de Pro pone y de a su Laurel. disposición Nosotros la tenemos municipalidad 30 para la policía? unidades de serenazgo, de las cuales 20 están destinadas al patrullaje integrado con las distintas comisarías. Son 3 comisarías que no solamente ven Los Olivos, también ven San Martín de Porres. Por eso que es un tema mucho más complejo. Necesitamos más efectivos policiales, por supuesto. Necesitamos nueva receta, necesitamos. La idea es pensar en que sí, si todos nos unimos y dejamos ese celo político, ese celo profesional, ese celo, digamos, ese encono, esa envidia, y nos juntamos en un solo propósito, podemos tener resultados importantes. Mira, El Salvador es un país pequeño que era el país más violento del mundo, ahora es uno de los más seguros. Y claro, hay cuestionamiento respecto al tema carcelario y puede haber razón. Críticas habrán siempre. Yo cuando no alguien se defiendo, hace. digamos, violación de derechos humanos, pero sí hay cosas positivas. Por ejemplo, el plan de control territorial que quiero aplicar a Los Olivos y que hemos aplicado ya un piloto para el tema de erradicar la prostitución, porque es parecido, digamos, se debería aplicar en el país. Solamente con el plan control territorial, donde incorporas policías, serenos y también militares en las zonas más calientes, según el mapa de delito, con esa sola acción podemos tener resultados importantes. En este momento pero no lo puede hacer. Lo podemos hacer, lo estoy haciendo en el Distrito de Los Olivos, con las Ya. comisarías que nos proporcionan los policías para hacer el control de identidad, porque el serenazgo no lo puede hacer, puede retener, Claro. pero la detención lo hace La el policía. policía. Y para hacer el control de identidad, para pedir, digamos, en una zona, en una jurisdicción determinada, el control de identidad, para saber esta persona a dónde va, con quién se va a entrevistar, qué tipo se va a quedar, a dónde va y todo eso, de dónde viene, Necesitas una emergencia. necesitamos un policía para hacer ese control de identidad. Y Es importante. necesitas además una norma que declare la emergencia para que puedan intervenir con mayor... La declaratoria de emergencia es efectividad. para un régimen de excepción para que entre las Fuerzas Armadas. Pero sobre Ya. todo, lo que debe haber es voluntad política de las autoridades. Nosotros tenemos la voluntad política y por eso que hemos visitado... Si a conversarlo con el ministro Romero, le preguntó por qué no declaran emergencia Lima Norte o toda la capital. Bueno, ya esa es una decisión ¿Le de preguntó? ellos. Yo le he solicitado que declare en emergencia los distritos de Lima ¿Qué Norte. le dijo? Ellos están evaluando. Pero es una decisión de ellos, que creo que sí deberían hacerlo, por lo menos en Lima Norte, donde la ola delincuencial se ha incrementado. Si yo estuviera en su espacio, en su puesto, sí lo tomaría. Porque hay varios alcaldes que están pidiendo. lo Porque mismo. realmente las situaciones que estamos viviendo en Lima Norte es muy agudo, es muy crítico y, como te digo, desde el espacio municipal es insuficiente todos los esfuerzos que hagamos. Para tomar y tener resultados importantes necesitamos que los actores nacionales, quien dirigen el país,
deben tomar decisiones drásticas, contundentes, con un mensaje a la delincuencia, que si cometen delito van a terminar tras Hay la un reja. punto en el cual coincido con usted, que es en la modificación que se requiere a la ley de la flagrancia, porque 48 horas muchas veces termina siendo bastante corto. Es lo que pasó con el caso de los cómplices del maldito Cris, que fueron capturados y puestos en libertad por una fiscal que simplemente no le dio la gana de investigar, que lamentablemente se tomó una mala decisión en ese sentido. Sin embargo, ¿con qué bancadas estaría conversando usted para que le puedan ayudar en esa iniciativa? Porque ahí, desgraciadamente, ya termina primando la negociación política. Así se maneja el Parlamento. ¿Con qué bancadas está conversando usted para que ese proyecto de ley de la ampliación del periodo de la ley de flagrancia, que no sean 48 horas, sino sean 2 semanas, o quizás sea menos, o quizás sea más, no lo sabemos, ¿con quiénes está conversando para que eso sea viable? Cuando llevé estos proyectos, se lo presenté en ese momento al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el congresista Azurín. Ya. También conversé con el congresista Bazán, en ese momento era el presidente de la Comisión de Defensa Diego Nacional, Bazán. Diego Bazán. Entonces ellos están de acuerdo. Así como mi proyecto, hay varios proyectos. Lo único que quiero decirles a los congresistas, pues, que debatan estas leyes que son importantes y que son un clamor, un grito de todos los vecinos de Lima Norte y del país. Porque la realidad que vive Los Olivos, que vive Lima Norte, lo están viviendo en todo el país en este momento. Necesitamos que la población, los ciudadanos, que el 99% no vive del Estado, vive de su emprendimiento, solo necesita paz y tranquilidad para seguir emprendiendo. Ese es el gran mensaje que tenemos que manejar, y que las autoridades que tenemos la responsabilidad, desde el gobierno local hasta el gobierno nacional, debemos pensarlo de esa forma, que nuestra gestión debe estar priorizada en justamente mejorar la estrategia de seguridad ciudadana para darle esperanza de paz y tranquilidad a nuestro vecino. Bien, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, conversando con nosotros. Vamos a la pausa, siendo las 7:58. Regresamos con más aquí en Exitosa Te Escucha.